La Biblia es un libro realmente maravilloso, ¿sí? Nos sorprende tanto con su profundidad para tratar diversos temas, así como por su simpleza. Y también nos sorprende por la forma en que presenta, por la forma en que aborda todos los temas que Dios considera son necesarios para la vida y para la piedad, para la vida cristiana. El pasaje de hoy en Hechos 5, los primeros versículos de Hechos 5, es probablemente uno de esos pasajes que si nosotros hubiéramos escrito el libro de Hechos no lo hubiéramos incluido o lo hubiéramos disimulado o lo hubiéramos pintado quizás un poquito distinto. Pero Dios no es como nosotros. Dios no ignora, no minimiza, no esconde el pecado cuando éste está. Tampoco no lo hace en la vida de la iglesia, en las páginas del Nuevo Testamento, en particular en el libro de Hechos, así como tampoco lo hizo en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, para demostrar y para denunciar enfáticamente la rebeldía, el pecado de la nación de Israel, ese pueblo escogido de Dios. Dios, en definitiva, es muy bueno y es fiel en mostrar que incluso en sus primeros días la iglesia no constituía una congregación de gente perfecta. Sin embargo, Dios no se conforma a la medida del hombre. El hecho de que nosotros seamos pecadores, de que los que componemos la iglesia de Dios seamos pecadores, no baja el estándar que Dios ha dispuesto para su iglesia y para la vida de los cristianos. Ese estándar que se determina por la propia santidad de Dios y no por la nuestra. Ese estándar para el cual Dios nos ha hecho aptos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, dice Pablo en Efesios 5, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor es celoso de su iglesia y no tolera, ni tolerará el pecado en ella, sino que todo lo contrario, el Señor dispone de todos los medios necesarios para que como hijos suyos, como cuerpo de Cristo, andemos en la luz. Ahora, el pasaje de hoy, Hechos 5, versículos 1 al 11, es parte de una sección más amplia que comienza en los últimos versículos del capítulo 4, luego de que la iglesia sale fortalecida de este primer episodio de persecución por parte de los líderes judíos. Sí, así vemos en los versículos 32 al 37 del capítulo 4, una iglesia unida en un solo corazón y fortalecida, predicando a Cristo resucitado y disfrutando también de la gracia abundante de Dios. La unidad, como vimos la semana pasada, se manifiesta de forma práctica a través de la generosidad de los hermanos, y entre los cuales se menciona a Bernabé, quien vende su propiedad y quien trae el dinero que ha obtenido de esa venta y lo pone a los pies de los apóstoles para que lo usen para satisfacer las necesidades de los hermanos. Lo ponen como ejemplo. Ese ejemplo de generosidad y de unidad. Ahora, en ese mismo contexto es entonces que a través de la pluma de Lucas, Dios nos hace ver del peligro real, genuino, concreto que significa el pecado para la iglesia. Y también nos da un ejemplo concreto, el de Ananías y Zafira. El pasaje nos muestra que Dios es implacable con el pecado de los creyentes y sienta un precedente fundamental, claro, indudable, para la iglesia por los años por venir y para la iglesia por todos los tiempos hasta que el Señor. Vamos a leer entonces Hechos 5, versículos 1 al 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un pasaje muy conocido y relativamente simple. En su estructura, a modo de bosquejo, podemos decir o ver cómo, en primer lugar, Dios nos muestra el pecado de Ananías y Zafira. Luego tenemos la confrontación que hace Pedro con respecto a Ananías, la respuesta divina, la reacción de los oyentes, la sepultura. Primera parte. Y luego la segunda parte, algo similar, la confrontación con Zafira, la respuesta divina, la sepultura y la reacción de los oyentes. Comenzamos entonces, el peligro del pecado en la iglesia del Señor. Recordamos entonces el contexto de unidad profunda, genuina y de generosidad demostrada de forma muy práctica. Un contexto de predicación poderosa del Evangelio y donde la iglesia estaba experimentando una multitud ya a estas alturas, la gracia abundante de Dios sobre ellos. La iglesia crecía de forma tremenda, Dios hacía en medio de ellos milagros, señales, y ahí el relato de Ananías y Zafira se presenta en conexión precisamente con este contexto, pero mostrando también un marcado contraste. ¿Sí? La palabra pero, con la que empieza el versículo 1, nos muestra precisamente eso. Está conectado directamente, pero, cuidado. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, en primer lugar, ¿quiénes eran Ananías y Zafira? Bueno, este matrimonio es básicamente mencionado aquí, junto con Bernabé, en el versículo 36 del capítulo 4, en conexión con lo que se acaba de decir sobre la congregación. ¿Sí? Ellos, según vemos en el capítulo 4, esta iglesia está conformada por quienes habían creído, genuinamente cristianos, creyentes, y que se caracterizaban por unidad y generosidad, así como por la predicación de la palabra. Ananías y Zafira formaban parte de este grupo. El texto mismo lo deja ver. Básicamente es mencionado Bernabé, es mencionado Ananías y Zafira, son parte del mismo grupo. Sus nombres arameos también los hacen coincidir con el perfil judío de los creyentes que conformaban esta primera iglesia en Jerusalén. Es decir, ellos eran miembros de la congregación, y si bien el texto no lo dice explícitamente y por tanto no lo podemos asegurar entonces, pero todo hace pensar que ellos eran creyentes. Y aquí se establece un paralelismo, en primer lugar, con Bernabé y al mismo tiempo un contraste bien marcado. Las frases vendió una heredad y luego en el versículo 2 y lo puso a los pies de los apóstoles, en referencia a lo que hizo Ananías, son las mismas exactamente que se usan en Hechos 4:35 y Hechos 4:37 para mencionar lo que la congregación estaba haciendo y para mencionar lo que Bernabé específicamente habían hecho. Aquí Lucas está estableciendo un paralelismo, está mostrando que lo que ellos habían hecho es exactamente lo que la iglesia venía haciendo y lo que Bernabé, que es puesto como ejemplo, había realizado. Ahora, este paralelismo estrecho, tan estrecho, usando las mismas palabras, el mismo orden y demás en que se mencionan, también destaca el contraste entre ellos.
Hechos 4, 34 y 37 nos dice que mientras Bernabé y el resto traían el precio de lo vendido, o Bernabé trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, Hechos 5, 2 se nos dice que Ananías sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte. Ahora bien, está implícito aquí en el texto que mientras Bernabé y el resto ofrecían todo lo obtenido por la venta de sus heredades, de sus propiedades, Ananías y Zafira habrían dado a entender evidentemente que lo que ellos estaban trayendo a los pies de los apóstoles era todo lo que habían obtenido por la venta de su propiedad, cuando en realidad no había sido así. Lucas también destaca en el hecho, al mencionar a Ananías y a Zafira, y el hecho que Zafira, su mujer, sabía lo que estaban haciendo, destaca aquí un elemento de premeditación, lo cual hace que esto sea claramente algo mucho más grave. Si no es una reacción emocional y de repente dijeron algo de último momento, se les ocurrió algo y esto estaba premeditado. Los versículos ya 3 y 4 nos muestran entonces cuál es la reacción de Pedro. Dice, y dijo Pedro, versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Interesante, aquí el texto no dice de dónde Pedro saca esta información. ¿Cómo es que él se entera de esto? Es probable que nadie lo supiera en realidad. Si el plan estaba bien armado, probablemente nadie se enteraba de esto. Y si fuese así, entonces Pedro probablemente haya recibido alguna revelación directa o discernimiento por parte del Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que parece sugerir el texto. Pero podría ser también, el texto no lo descarta, que otra persona que vio, que se enteró, le hizo saber esto a Pedro. Puede haber sido así. Sea como fuere, para sorpresa de Ananías, Pedro, cuando él viene y deja su dinero ahí, quizás esperando recibir algún reconocimiento, Pedro está en pleno conocimiento de lo sucedido y en lugar de darle entonces reconocimiento público por este acto de supuesta generosidad, Ananías es confrontado directamente y cuestionado duramente frente a otras personas por Pedro. Aquí podemos ver, en estos versículos 3 y 4, en primer lugar, la influencia de Satanás y la disposición del corazón también de Ananías para que sucediera esto. Versículo 3, la primera parte de Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y aquí surge en realidad desde el punto de vista teológico también una pregunta crítica. ¿Puede o está sugiriendo aquí el texto que Satanás o un espíritu maligno puede entrar y poseer el corazón de un creyente? Pregunta importante. Bueno, no es lo que el texto está diciendo. No es lo que el texto está diciendo. Por un lado, las palabras de Pedro dejan claro que hay una intervención directa de Satanás. Eso no hay lugar a dudas. O de algún espíritu maligno, quizás nombrado aquí bajo la mención de Satanás, ¿sí? Con toda su legión. Alguno, o Satanás o algún espíritu maligno, está interviniendo aquí. Hay influencia de ellos. Y afectan efectivamente a Ananías. La expresión que se traduce como llenó tu corazón en el versículo 3 da la idea de un control o de una influencia. E implica hacer que alguien piense o decida de una manera particular, a partir de la influencia recibida. Ahora, esta es interesante. Esta es la misma expresión que usa Pablo en Efesios 5:8, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y ahí quizás nos da un poquito de luz también sobre qué significa que Satanás llenó el corazón de Ananías. Cuando el apóstol Pablo está dando la instrucción de ser llenos, no está queriendo decir que hay que dejar entrar al Espíritu Santo en la vida de la persona. Pablo está diciendo esto a personas que ya son cristianas y ya tienen el Espíritu Santo en su vida. Está hablando aquí Pablo, y lo hemos visto cuando estudiamos en su momento Efesios, de la influencia que el Espíritu Santo ejerce sobre la vida del creyente, y después si uno va
en el pasaje, y lo puede comparar con Colosenses también, de la influencia que ejerce el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, en particular a través de la Escritura. Ahora, el pasaje mismo también aquí en Hechos sugiere la estructura en el original, sugiere que hay un elemento de asentimiento, de participación, de voluntad por parte de Ananías. Es decir, Ananías es el que permite que Satanás haga esto, el que permite que Satanás tenga esta influencia. Y la pregunta que hace luego Pedro en el versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías? Va en línea con esa idea. Esto es una decisión de Ananías. Ananías está en control. Ananías es quien da lugar a la influencia de Satanás aquí. Hay una traducción que me pareció buena en el diccionario léxico de Low-Nida. Se traduce toda esta frase: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás te lleve a planear mentir al Espíritu Santo? Esa podría ser una forma. Por supuesto, la imagen esta de llenar el corazón es una idea figurativa. Ahora, aquí se nos encienden las luces, ¿sí? El cuidado que tenemos que tener como creyentes. Lo vemos aquí, lo estamos viendo en la vida de estas personas y automáticamente la Escritura nos habla. Tenemos que tener cuidado con el enemigo y tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Por supuesto, debemos confiar en la soberanía y en el cuidado de Dios. Dios nos manda que así hagamos. Pero también debemos ser cuidadosos. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, es un mandamiento, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo es astuto, es insistente, pero somos nosotros, los creyentes, quienes en última instancia le damos lugar a él, quienes disponemos nuestro corazón para pecar. No le vamos a echar la culpa al enemigo por las decisiones que nosotros tomamos. En un contexto similar de confrontación con el pecado, Pablo advierte a los corintios, en los versículos que se leyeron en la lectura devocional hoy, en 1 Corintios 10, versículos 12 y 13, dice así: que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero agrega: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Preciosa promesa. Cuidado con el enemigo, cuidado con nuestro corazón. Pero fiel es Dios, ¿sí? Quien nos va a dar todo lo necesario para que podamos soportar. Cerramos aquí el paréntesis, avanzamos. ¿Cuáles son los pecados, él o los pecados que son confrontados aquí o que son cuestionados? Pedro agrega, versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Hablando de la propiedad. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Es decir, el dinero que tú habías conseguido de la venta, ¿no era tuyo? ¿No lo tenías tú en tus manos? ¿Qué necesidad tenías de hacer lo que hiciste? El pecado aquí claramente no es haberse quedado con parte del dinero. Está claro en las palabras de Pedro que ellos eran libres para disponer tanto de la propiedad, de la forma que ellos quisieran, como del dinero que obtuvieron de su venta. Era su dinero. No había ninguna obligación de dar, ninguna obligación de traerlo a los pies de los discípulos o de ayudar a otros. Como vimos la semana pasada, la iglesia primitiva no practicaba la posesión común, compulsiva de la propiedad entre sus miembros, sino que los hermanos disponían voluntariamente de los recursos que tenían. Los que tenían recursos los disponían para satisfacer las necesidades de los hermanos que tenían necesidad. Se daba a cada uno según su necesidad y se iba disponiendo de las propiedades o los hermanos iban trayendo sus bienes y los ponían a disposición en la medida que las necesidades iban surgiendo. El principio general sobre cómo dar es bien claro en la Biblia y lo podemos quizás ver resumido en 2 Corintios 9, versículos 6 al 15, donde Pablo instruye a los hermanos de Corinto a dar y a hacerlo generosamente, especialmente cuando se trata de ayudar a hermanos que están pasando necesidad. Pero también Pablo en ese pasaje se encarga de dejar claro que se trata de algo voluntario y que la clave es la actitud del corazón.
Versículo 7 de 2 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, es decir, no por compulsión ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. De manera que el pecado acá no es no haber dado todo el valor de la propiedad. Lo que Pedro está cuestionando aquí es, en sus propias palabras, la mentira. Capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, para que mintieseis al Espíritu Santo. Y después resalta en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Si bien el texto no lo dice, es evidente que Ananías mintió sobre el precio de venta de la propiedad. Y dio a entender que todo lo obtenido por la venta era lo que estaban poniendo ahí, a los pies de los apóstoles. Ahora, la mentira normalmente no ocurre en un vacío, normalmente tiene un trasfondo, tiene una razón. La gente no anda mintiendo porque sí en la vida. Y en este caso es claro, es la hipocresía de Ananías y Zafira. Ellos querían aparentar algo, o estaban aparentando ser algo, o una actitud que en realidad en su corazón no existía, no la tenían. Por lo menos hasta ese momento, o en ese momento. Ananías y Zafira, evidentemente desafiados y confrontados por la generosidad de los hermanos, como se menciona en el capítulo 4, y quizás también por el ejemplo de Bernabé, se ven tentados a hacer lo mismo, pero no para genuinamente agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Acá la vista de ellas está puesta en los hombres, en lo que las otras personas van a pensar de ellos o van a decir de ellos. No está puesta en lo que Dios va a pensar de ellos. Este es un tema crítico y la Biblia no lo pasa por alto, el tema de la hipocresía. Y si hubo un pecado que Jesús cuestionó y confrontó de los líderes religiosos de su tiempo, fue precisamente la hipocresía. Mateo 6 dice, guardaos de hacer, esto es una instrucción, ¿sí?, que le está dando a los discípulos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hay una cosa o la otra, ¿sí? O hago las cosas para agradar a los hombres o las hago para agradar a Dios, pero las dos cosas no va a ser posible. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa, dice el Señor. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tremenda instrucción del Señor, ¿sí?, sobre cómo debemos dar. Ojo con andar publicando lo que hacemos, ¿sí? Andar publicando nuestras buenas obras. Ya tenemos nuestra recompensa. Ahí quedó. Mateo 23, que registra probablemente la denuncia más enfática del Señor Jesús contra la hipocresía de los líderes religiosos judíos. Ahí comienza el Señor diciendo a la gente que deben hacer todo lo que los fariseos y los escribas les enseñan, pero no hacer lo que ellos hacen. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y luego 6 veces en ese pasaje, Mateo 23, les dice el Señor, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y también en 5 oportunidades los llama ciegos, insensatos, necios, generación de víboras. Durísimo pasaje, durísimos términos en los cuales el Señor se dirige a estas personas. En los versículos 27 y 28 de Mateo 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremenda advertencia, y estaba claro para la iglesia del Señor. ¿Sí? Esto había sido hace poco tiempo. Sin duda,
La iglesia y los apóstoles tenían muy claro esto, pero quizás no todos los hermanos se habían percatado o le habían dado el peso. El pecado es en última instancia contra Dios, contra Dios. Al querer hacer algo para la vista de los hombres, ellos están pecando directamente contra Dios. Versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y es similar al cuestionamiento que se hace en el versículo 9 a Zafira. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? No nos estás probando a nosotros, le dice Pedro, estás tentando al Señor, al Espíritu. Obviamente, tanto Ananías y Zafira mintieron a Pedro. Sí, la mentira fue a Pedro y a la iglesia. Pero lo cierto es que la iglesia está habitada por el Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 1 Corintios 3. Y estos hermanos en particular, como ya lo viene mencionando varias veces Lucas, se caracterizan por estar llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Hechos 2.4, Hechos 4.8, Hechos 4.31. Y aquí hay un detalle también doctrinal importante. Las palabras de Pedro dejan ver que por un lado el Espíritu Santo es una persona, a quien se le puede mentir y a quien se lo puede probar o tentar. Y por otro lado, deja claro que el Espíritu Santo es Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Este es un pasaje importante que refuerza la doctrina o que da sustento y apoyo también a la doctrina de la Trinidad, por supuesto, y al Espíritu Santo como uno de sus miembros. Del texto surge aquí, entonces volviendo a Hechos, el énfasis que hace Lucas de que detrás de todo lo que estamos viendo, de este movimiento cristiano, de esta iglesia incipiente, quien está obrando, el poder es en última instancia del Espíritu Santo. De manera que mentir a los hermanos y a la iglesia es mentir a Dios. Por supuesto, todo pecado es en última instancia una falta, una transgresión contra la ley de Dios. Pero pecar deliberadamente, voluntariamente contra la iglesia del Dios vivo, el pasaje aquí nos deja ver, tiene un peso particularmente terrible. Se verifica aquí también este elemento de ceguera que Jesús menciona en Mateo 23, que los llama ciegos, guías de ciegos a los fariseos y a los escribas, por cómo ellos obraban hipócritamente. Y esto lo vemos aquí también en Ananías y en Zafira. Ananías y Zafira habían sido testigos y eran testigos de los prodigios, de las señales que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles. Resulta muy ingenuo por parte de ellos pensar en que Dios no se iba a enterar de lo que ellos estaban haciendo, o que Dios no iba a hacer nada por lo que ellos estaban haciendo. Y es así el pecado. Siempre hay un componente de ceguera. Y especialmente cuando lo hacemos voluntaria y deliberadamente. Cuando pecamos sabiendo lo que estamos haciendo. Es porque o bien olvidamos o bien decidimos ignorar que los ojos de Dios están permanentemente sobre nosotros y que estamos habitados por el Espíritu Santo. Proverbios 15:13 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Tremendo, tremendo. Avanzamos. Versículo 5 nos muestra la respuesta divina, cómo Dios reacciona a esto. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Fulminante. Inmediatamente después de oír, de hecho, del texto se sugiere que él está oyendo todavía las palabras de Pedro y cae y muere. Preguntas que surgen. ¿Cuál es la causa de la muerte? Y ahí cuando uno lee los comentarios, y hay distintas posiciones, ¿sí? ¿Fue una muerte natural o fue una muerte sobrenatural? Bueno, el texto de vuelta no lo dice. Así como tampoco lo menciona respecto a la muerte de Zafira, que ocurre unos versículos después. ¿Podría haber sido una causa natural, médicamente explicable, como un paro cardíaco o algo así? Podría, sí, por supuesto. ¿Podría haber sido una causa sobrenatural, directamente el juicio de Dios interviniendo en forma sobrenatural sobre el cuerpo de Ananías y sobre el cuerpo de Zafira y parando en seco ahí su vida?
Puede ser también. Lo que surge bien claro es que la muerte de ambos no es por casualidad, no ocurre, justo murió uno y justo murió el otro, minutos, horas de diferencia. La muerte de ellos está directamente relacionada con lo que ha sucedido, con lo que ellos han hecho, con la confrontación que Pedro les está haciendo. En el caso de Safira, incluso, en el versículo 9, la segunda parte, Pedro anticipa la muerte de Safira. Le dice, antes de que suceda, cuando Safira todavía está viva, le dice, he aquí a la puerta los pies de que han de sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y además la palabra griega que se traduce aquí como expiró, se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento, las 3 veces por Lucas, las 3 veces en Hechos. 2 veces en este pasaje, versículo 5 y versículo 10, para Ananías y Zafira respectivamente, y luego Lucas la usa en Hechos 12:23 para referirse a la muerte de Herodes Agripa. ¿Se acuerdan? A quien Dios hirió por no darle la gloria a él. Casos parecidos. No queda duda entonces de que la muerte de Ananías y Zafira es por determinación de Dios y está vinculada con el pecado que ellos acaban de cometer. Hay un juicio de Dios sobre estas personas, que eso viene ejecutado en forma providencial, quizás a través de una causa natural de muerte, o bien en forma sobrenatural, pero hay un juicio de Dios. Hay un juicio de Dios. Y luego la segunda parte del versículo 5 dice, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. La reacción de los que se enteraron fue de gran temor. Phobos es la palabra, que también se usa como reverencia, como miedo, como terror. Lucas lo menciona aquí de vuelta 2 veces. Primero, como reacción de la gente a la muerte de Ananías, versículo 5. Luego, como reacción de la gente, tanto de la iglesia como de los inconversos, a la muerte de Safira, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, dice. Ahora, siempre que Lucas usa esta palabra, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos, lo hace para describir la reacción de las personas cuando perciben que están delante de la presencia divina o de una presencia divina. Esta palabra describe lo que sienten ellos cuando se dan cuenta de que Dios está cerca de ellos. Están delante de Dios, del Dios vivo. La misma expresión se usa en Hechos 2:43 para describir la reacción de la gente al nacimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan del día de Pentecostés con señales y prodigios? Y al testimonio de la iglesia. Y a las maravillas que eran hechas por los apóstoles también. Dice que la gente, tenía gran temor a lo que estaban percibiendo. Porque claramente se dan cuenta de que Dios estaba ahí, detrás de lo que estaba pasando. De la misma manera la gente reacciona aquí, con temor, reconociendo que aquí Dios está. Aquí queda claro que el temor está relacionado con el juicio de Dios. Hay una manifestación muy concreta de parte del poder de Dios y de la actitud de Dios para con el pecado. Dios no toma livianamente el pecado y Dios no toma livianamente la hipocresía de los creyentes. Dios no permitirá el pecado en su iglesia y la forma de evitar que este pecado se propague es básicamente cortando a las personas que lo están practicando. Y esta es la forma en que Dios normalmente lidia con el pecado en la iglesia en el Nuevo Testamento. Ese es el principio que vemos. El pecado no tiene lugar en la vida de los creyentes y no tiene lugar en la vida de los cristianos, de la iglesia. No quiere decir que no pequemos. Lo estamos estudiando en 1 de Juan. Todos pecamos, pero confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos. Pero el que practica el pecado no es de Dios. Y si hay un creyente que se está comportando como un no creyente, practicando el pecado, no arrepintiéndose, Dios es duro con eso. Y quita a esa persona. O bien a través de la disciplina que se da en el contexto de la iglesia, la disciplina bíblica, tal como nos enseña Mateo 18, versículos 15 al 20, tal como vemos también en 1 Corintios 5, 1 Corintios 6, cuando Pablo exhorta vehementemente a los hermanos a que saquen de la congregación a una persona que practicaba inmoralidad sexual. Ahí les dice en 1 Corintios 5, 6, Pablo dice, no
es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ese es el punto. Si dejamos el pecado en el contexto de la iglesia y no hacemos nada al respecto, un poco de levadura leuda toda la masa. Es cuestión de tiempo y eso se va a propagar. Una de las formas entonces en las que Dios lidia con el pecado de la iglesia, ¿cómo hace Dios para sacar el pecado de la iglesia? A través del proceso de disciplina. Otra forma es directamente mediante el juicio sobre los creyentes que no se arrepientan, como el caso de Ananías y Zafira. Directamente Dios interviene. O como el caso de los creyentes en Corintio que por abusarse en la práctica de la cena del Señor, por tomar livianamente la cena del Señor, habían muerto o estaban enfermos. Aquí la iglesia está comenzando y Dios sienta un precedente muy contundente. La iglesia del Señor, la iglesia de la cual Dios se agrada y la iglesia a la cual Dios usa, ha de ser pura. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versículo 17. Ahora, avanzamos con el texto. Esta es la primera reacción, entonces, gran temor, gran temor. Pero evidentemente no todos se enteraron inmediatamente, tal como parece ser el caso de Zafira. Si avanzamos, versículo 6, dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. La sepultura es llevada a cabo en forma inmediata, en línea con la costumbre judía de sepultar a los muertos el mismo día de su muerte. Recordemos también que no había refrigeración, había que hacerlo rápido por cuestiones de higiene, por supuesto. Pero además, el contexto parece sugerir que, bueno, si las personas entienden que acá hay un juicio de Dios, que hay una maldición por parte de Dios, más allá de que no esté proferida verbalmente, entonces tenían la instrucción, y ellos probablemente la tenían muy claro, de contexto hebreo, Deuteronomio 21-23, que indicaba que el cuerpo de una persona así debía ser removido y enterrado el mismo día de su muerte. Y aquí lo que vemos también entonces es a los jóvenes que son mencionados como actores de reparto quizás. Siempre hay un ministerio para los jóvenes en la iglesia, ¿no? Los jóvenes son quienes realizan básicamente esta tarea. Y avanza el texto. Y tenemos entonces luego el pecado o la confirmación del pecado, la afirmación del pecado de Zafira, la esposa. Versículos 7 y 8 dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Lucas sigue con su relato y a pesar de no dar muchos detalles, provee los puntos suficientes como para seguir la secuencia de los hechos. Podemos imaginarnos más o menos cómo fue lo que pasó y qué pasó primero, qué pasó después. Unas 3 horas después de lo sucedido con Ananías, entra Zafira al lugar donde están congregados, interesante, no sabiendo lo que había acontecido. La gente está atemorizada y ella no se enteró todavía. Por alguna razón no se enteró. Quizás por el mismo impacto, el temor que tenía la gente, no se quiso ni acercar a Zafira para no verse o contaminado o involucrado con el evento, o quizás porque vivía lejos, o quizás porque no la pudieron encontrar, no lo sabemos, no lo dice. ¿Sí? No se enteró. Su esposo ya está enterrado y ella está recién llegando. Entra aquí, quizás esperando recibir también algún reconocimiento por lo que han hecho, por la ofrenda que han traído. Pero, por supuesto, otra vez, al igual que su esposo, en lugar de reconocimiento es cuestionada seriamente, directamente por Pedro. Entonces, versículo 8, Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Pedro aquí evidentemente menciona un número concreto, o una cifra, o un monto. ¿Sí? ¿Vendiste en esto? ¿Ese fue el número en el cual vendiste? Que es evidentemente el número que ellos habían reportado, o que Ananías había reportado. Y ella dijo, sí, en tanto. Ella insiste con el plan acordado con su esposo. Persiste en su pecado sin dar señales de arrepentimiento. Y la verdad que cuando uno mira la situación es triste y es dramática.
Todos ya saben la verdad de lo sucedido. Pedro sabe muy bien lo que ha sucedido. Su esposo ya está muerto, ya ha sido juzgado por Dios. Y ella avanza con su mentira. Avanza como si nada. Y es probablemente así, es así en definitiva como Dios nos ve cuando nosotros avanzamos con nuestro pecado deliberado. Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios sabe lo que estamos haciendo y nosotros avanzamos. ¿Cuántas veces avanzamos con nuestro pecado voluntariamente? Es tremendo, es tremendo. Porque es fácil ahora juzgar a Ananías y Zafira, ¿no? Lo que hicieron. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Quizás no para mostrarnos delante de los demás, pero hacemos lo mismo en nuestro corazón, hacemos lo mismo en nuestra intimidad. Pero Dios sabe. Y es igualmente o más triste todavía la situación, porque nosotros ya tenemos este antecedente, el de Ananías y Zafira. Podremos quizás engañar a nuestros hermanos, podemos engañar a nuestra familia, pero no vamos a engañar a Dios. Versículo 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Evidentemente, un pecado no ocurre en el vacío, aislado. Hay varios pecados, varias actitudes involucradas aquí, y en este episodio no es la excepción. Aquí Pedro parece resumirlo. Al final del día, el pecado deliberado y no confesado de Ananías y Zafira resulta en una violación al mandato de no tentar al Señor nuestro Dios. ¿Sí? Recuerden Deuteronomio 6:16, que es el mismo que Jesús cita en Mateo 4:7 cuando es tentado por Satanás. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ese era un mandamiento y los judíos lo conocían bien. Y ese mandamiento está vigente. Estaba vigente ahí, sigue vigente hasta el día de hoy. La idea de tentar al Espíritu del Señor o de probar es básicamente probar, ir tanteando cuánto uno se puede desviar de la instrucción del Señor sin que Él ejecute su castigo. Es como cuando uno va probando, a ver, equivale a retarlo o a desafiarlo a Dios para ver si va a cumplir su palabra. Equivale a llevarlo al juicio, a llevarlo al límite hasta que ejecute su juicio. Ese es el mismo contexto de Deuteronomio 6:16, Mateo 4:7. Y el ejemplo clásico es el de Israel en el Éxodo. Ellos tentaron a Dios en reiteradas oportunidades hasta que eventualmente Dios los juzgó. Números 14, 21 al 23, Dios declara, mas tan ciertamente como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, dice Dios, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Dios llegó al límite y ejecuta su juicio. Ese es el contexto en el cual se dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros cuando jugamos con nuestro pecado, a sabiendas. O cuando quizás aprovechando nuestra ignorancia preferimos no indagar a ver si lo que estamos haciendo es pecado o no es pecado. De alguna manera estamos tentando a Dios de la misma manera y de alguna manera también nos exponemos al juicio de Dios. En el caso de Zafira, el juicio fue pronunciado por Pedro mismo, en el versículo 9. Dice, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, versículo 10, ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Tal como lo anuncia Pedro, quienes están regresando de sepultar a Ananías, estos ahora llevan a Zafira, vuelta a empezar. Apenas horas de diferencia. Y siempre me llamó la atención estos personajes, estos jóvenes que son mencionados. La verdad, habrán imaginado que iban a tener un día tranquilo, compartir con los hermanos en la iglesia. Se la pasaron trabajando. Y luego la reacción de la iglesia y de quienes supieron lo que había sucedido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nuevamente aquí la mención del temor y ahora en referencia a toda la iglesia. Por un lado y por otro lado a todos los que oyeron estas
cosas. Es decir, tanto creyentes como no creyentes reaccionan con gran temor al enterarse de lo sucedido. Algunos lo habían visto, otros lo escucharon. Esto se corrió la voz claramente, rápidamente, de lo que había sucedido. No era menor. El temor fue generalizado. Creyentes y no creyentes entienden que esto no es un juego. Algo notable aquí, esta es la primera mención que se hace a la iglesia en el libro de Hechos. Y aquí, no me acuerdo bien, pero creo que cuando estudiamos Hechos 2.47, yo hice referencia a la iglesia. Ahí dice Hechos 2.47, si ustedes tienen la Reina Valera, se menciona la iglesia. Pero cuando uno estudia bien, los manuscritos más antiguos no incorporan la palabra eclesia, ¿sí? Que se refiere a la iglesia, a la congregación, sino que se da por entendido, entonces aparentemente fue agregada en Hechos 2.47. La primera mención sería esta, a la iglesia. Y coincide también con la mención que se hace en los evangelios. En Mateo 18 se menciona la iglesia. Mateo 18, que es justamente donde el Señor enseña cómo lidiar con el pecado en el contexto de la congregación. Cómo apartar a la gente que está cometiendo pecado. Cómo confrontarla primero 1, 2, 3 veces y luego apartarla, sacarla de la congregación. Ahí se menciona la iglesia y en este pasaje de confrontación directa contra el pecado se menciona la iglesia por primera vez en Hechos. Sin duda, la definición de iglesia, la congregación de los creyentes, no es independiente de su naturaleza santa y pura. Esa iglesia, como leíamos en Efesios, por la cual el Señor dio su vida en rescate para santificarla, para tener una esposa pura, santa. La idea de iglesia no es independiente del trato que hacen los creyentes al pecado, del lugar que dan los creyentes al pecado. Están conectados. Tiene que ver con la santidad, tiene que ver con un grupo que ha sido apartado porque tiene una naturaleza especial, no es la del mundo. Y para terminar, ¿cómo sigue la iglesia después de semejante tragedia? Esto es una tragedia realmente. Hay 2 personas muertas en el medio de la congregación. No es menor, no es un accidente, es juicio de Dios. Si bien la iglesia ya ha sufrido la primera oposición por parte de los líderes, hostigamiento severo, advertencias serias, a que no prediquen, a que no avancen, la iglesia hasta ahora contaba con el favor del pueblo, eso lo dice la Biblia. Hasta ahora venía todo muy bien, todo muy bien. Pero ahora la noticia es que 2 de los miembros de esta congregación han muerto por causa de su pecado. Y eso ya no es tan lindo de escuchar para la gente. ¿Cómo impacta esto sobre el testimonio y el crecimiento de la iglesia? Y ese es el punto, decir, bueno, ¿qué impacto va a tener esta noticia? ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos entre nosotros para que nadie se entere? No, nadie va a querer venir a la iglesia. Hechos 5, 12 al 14, si avanzamos, no es el texto que nos corresponde hoy, pero uno puede notar básicamente la reacción. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es decir, hacia adentro por lo menos la reacción fue buena. La iglesia persiste en la unidad, la iglesia persiste en un solo corazón, y Dios sigue obrando a través de la mano de los apóstoles, con demostraciones de poder. La iglesia sale fortalecida hacia adentro. ¿Y qué tal el impacto hacia afuera? Versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ahí está, se acabó el crecimiento. Se acabó el crecimiento. Nos quedamos los que somos con esta publicidad, mas el pueblo los alababa grandemente. Tremendo, tremendo testimonio de la iglesia. Es decir, definitivamente hubo un impacto y esa es la idea de parte de Dios, de que haya un impacto sobre la percepción que la gente, tanto los cristianos, los de adentro como los de afuera, tengan de cómo es la iglesia, de qué es la iglesia y de cómo deben ser los creyentes. Pero aquí vemos el impacto, ellos reconocían, alababan a Dios, al mismo tiempo que no se animaban a reunirse, entonces como una sensación ahí medio tienen miedo, pero al mismo tiempo reconocen a Dios. ¿Sí? Reconocen la seriedad con que la iglesia se toma
el pecado y la santidad. Y aquí entonces podríamos decir, bueno, está bien, sí, la iglesia va a tener un buen concepto de nosotros, pero nadie va a querer venir. Está muy bien hablar del pecado, está muy bien practicar la disciplina bíblica. El problema es que al final del día la gente se asusta de la iglesia. Y eso es lo que no queremos. No queremos que la gente nos tenga miedo y que salga arrancando. Bueno, la gente que se asusta, sí, puede ser. Puede ser que la gente se asusta. No de que seamos malos, de que lo vamos a perseguir con un palo. No, que se asuste de lo que pasa dentro de la iglesia cuando Dios está presente. Puede ser que algunos de los que incluso están adentro, si uno enfatiza y predica pasajes como estos, se sientan ofendidos, se sientan desmotivados, no les resulte tan animante un pasaje así, y quizás decida irse a otra iglesia donde no se hable tanto de estas cosas. ¿Puede pasar? Puede pasar. Pero eso no significa que la iglesia no va a crecer. Versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tremendo, tremendo. Es como que Lucas se anticipa a lo que estamos pensando. Es decir, es obvio que hay gente acá que va a ser. La iglesia seguía creciendo más, gran número. No debemos olvidar que la iglesia es del Señor. Quien la compró, quien compró la vida de cada uno de sus miembros, derramando su sangre en la cruz, Él es quien pone las reglas. Él es quien pone las reglas y no nosotros. Nosotros somos esclavos, simplemente obedecemos a nuestro Señor. En la medida que busquemos agradar a Dios y cumplir la misión que Él nos ha encomendado, en la medida que prediquemos la palabra, en la medida que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, entonces podemos estar seguros de que Dios se encargará de añadir a los que han de ser salvos. La iglesia es del Señor. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por este pasaje tremendo que nos confronta, Señor. Nos lleva a examinarnos, a examinar nuestro corazón, nuestras intenciones. Señor, gracias porque eres claro. Y gracias, Señor, porque la santidad no la alcanzamos por nuestros méritos, es por la sangre de Jesús. Es por el Espíritu Santo, es por tu palabra. Nos has dejado todo lo necesario, Señor. Reconocemos tu gracia y tu misericordia. No tratarnos como merecemos, sino tratarnos como a hijos adoptados. Señor, ayúdanos a persistir en este camino. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Nos aferramos, Señor, a esa promesa de que tú proveerás en cada circunstancia todo lo necesario para que podamos vencer la tentación sin pecar. Sin pecar. Señor, a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.